Mi nombre es Ana y tengo 31 años. Si me hubieran preguntado hace unos años, habría dicho que a estas alturas estaría viviendo una vida completamente diferente, una vida con la que siempre soñé, una casa propia, un hogar lleno de risas y tal vez un par de hijos corriendo por ahí. Pero la realidad, como suele suceder, ha resultado ser completamente diferente. Estoy casada con mi esposo Daniel desde hace 3 años. Cuando nos casamos, nuestras esperanzas y sueños estaban alineados, o al menos eso creía yo. Imaginábamos que a estas alturas ya estaríamos en una casa propia, listos para empezar nuestra familia. Sin embargo, la realidad es que seguimos viviendo en un pequeño apartamento, ahogados por los gastos y con nuestros sueños de una vida familiar aplazados indefinidamente. Desde el principio de nuestra relación, Daniel siempre se mostró como un hombre cariñoso, responsable y, sobre todo, dedicado a su familia. Eso fue una de las cosas que me atrajo de él. Veía en él un hombre que valoraba las relaciones familiares, alguien que se preocupaba profundamente por sus padres y que era capaz de grandes sacrificios por ellos. No me molestaba en absoluto que él tuviera esa conexión tan fuerte con su familia. De hecho, lo admiraba por ello. Siempre pensé que, con el tiempo, esa misma dedicación y cariño serían trasladados a la familia que nosotros formaríamos juntos. Sin embargo, con el paso de los años, me he dado cuenta de que esa devoción tiene un precio, y no me refiero solo al precio emocional, sino también al precio financiero. Recuerdo claramente cuando, antes de casarnos, Daniel me habló sobre su costumbre de regalarles cosas a sus padres. Era una tradición que había mantenido desde que empezó a trabajar. Todos los meses, sin falta, les compraba algún detalle, y en las fechas especiales como cumpleaños o aniversarios, esos regalos se volvían mucho más significativos, tanto en valor emocional como en valor monetario. Al principio, lo veía como un gesto adorable. Pensaba que era un hombre atento, que cuidaba de los suyos y que había sido educado para honrar a sus padres. Eso, para mí, era una señal de que sería un buen esposo y un buen padre. Después de todo, ¿quién no querría a alguien que respetara tanto a su familia? Sin embargo, a medida que fuimos avanzando en nuestra relación y posteriormente en nuestro matrimonio, me di cuenta de que ese pequeño detalle no era tan pequeño después de todo. Lo que al principio parecía una costumbre inofensiva, con el tiempo se fue convirtiendo en una carga pesada, una carga que Daniel no parecía dispuesto a dejar atrás. A pesar de que ambos trabajamos y teníamos ingresos estables, nuestros ahorros no crecían al ritmo que habíamos planeado. Cada mes, veía cómo Daniel seguía comprando regalos caros para sus padres, y esos gastos empezaron a minar nuestra estabilidad financiera. Ya no eran solo detalles. Se había vuelto casi una obligación para él comprarles cosas de lujo, incluso cuando no había una ocasión especial. Un día en particular, después de hacer un análisis detallado de nuestras finanzas, me di cuenta de que algo no cuadraba. A pesar de nuestros esfuerzos conjuntos para ahorrar, el saldo de nuestra cuenta de ahorros no se movía, o lo hacía muy lentamente. Cuando revisé los extractos bancarios, todo quedó claro: Daniel estaba gastando grandes sumas de dinero en regalos para sus padres. Le confronté al respecto, intentando entender por qué, después de haber hablado tantas veces sobre la importancia de ahorrar para nuestra casa y futuro, seguía priorizando esos gastos. Su respuesta me dejó sorprendida. Me dijo que comprar esos regalos era algo que lo hacía sentir bien, que era su manera de mostrar su agradecimiento a sus padres por todo lo que habían hecho por él. Entendí su razonamiento, pero también me di cuenta de que, a pesar de nuestras conversaciones, Daniel no veía el impacto que esos gastos estaban teniendo en nuestra relación y en nuestros planes. No se trataba solo del dinero, aunque era una parte importante. Se trataba de que, para él, sus padres siempre estaban en primer lugar, incluso por encima de nuestras metas como pareja. Lo que en su momento parecía una admirable devoción, ahora empezaba a sentirse como una forma de evadir sus responsabilidades conmigo y con nuestro futuro. En más de una ocasión, intenté tener una conversación seria sobre esto. Le expliqué, con toda la calma que pude reunir, que nuestros planes de tener una casa propia y formar una familia se estaban viendo comprometidos por sus gastos innecesarios. Le pedí que considerara, al menos temporalmente, reducir el tipo de regalos que compraba para sus padres. Tal vez, si lográramos ahorrar lo suficiente y conseguir nuestra casa,
Podríamos volver a hacer regalos de ese tipo, pero en ese momento no era viable. Daniel escuchaba, o al menos eso parecía, pero sus acciones no cambiaban. Cada vez que traía a colación el tema, la conversación terminaba en una discusión acalorada. Daniel se ponía a la defensiva, acusándome de no entender lo importante que eran sus padres para él. Me decía que no era justo que yo le pidiera dejar de darles regalos, porque eso era algo que siempre había hecho y que no quería dejar de hacer. Con el tiempo, empecé a sentirme cada vez más sola en nuestra relación. No solo porque sentía que Daniel no me escuchaba, sino también porque, cada vez que yo mencionaba a mis propios padres, la reacción de él era completamente diferente. Mis padres no eran una prioridad para Daniel. Cuando se acercaba el cumpleaños de mi madre y yo quería hacerle un regalo especial, él simplemente decía que no era necesario gastar dinero en eso. Recuerdo un año en particular, cuando mi madre cumplía 60 años. Quería comprarle algo que realmente la hiciera sentir especial, algo que marcara esa ocasión tan importante. Cuando le mencioné a Daniel mi idea, su reacción fue fría y distante. Me dijo que no teníamos dinero para gastar en ese tipo de cosas y que un pequeño detalle sería más que suficiente. Me dolió profundamente escuchar eso, porque sabía que para sus padres siempre tenía los mejores regalos. ¿Por qué no podía mostrar la misma consideración hacia los míos? ¿Por qué tenía que ser siempre una batalla cuando se trataba de mi familia, pero nunca lo era cuando se trataba de la suya? Empecé a sentir que había una gran disparidad en nuestra relación. Mientras Daniel se desvivía por complacer a sus padres, mis propios padres quedaban relegados a un segundo plano. El contraste entre lo que él gasta en sus padres y lo que yo puedo permitirme gastar en los míos me resulta desgarrador. A veces desearía poder hacer grandes gestos de cariño hacia mis padres, pero no puedo debido a las limitaciones que hemos creado con los gastos innecesarios. Mis padres, siempre generosos y comprensivos, nunca me han pedido nada y siempre han apreciado los pequeños detalles que puedo ofrecerles, pero yo no puedo evitar sentirme insuficiente. Me duele no poder celebrar plenamente sus ocasiones especiales. No puedo evitar preguntarme, ¿qué dirán cuando se den cuenta de que apenas puedo hacerles un regalo? Mi insatisfacción con la situación ha ido creciendo con el tiempo. Cada vez es más difícil ignorar el hecho de que la mayor parte de nuestros problemas financieros proviene de los hábitos de Daniel. Después de un año de matrimonio, decidí hablar con él seriamente sobre el tema. Le expliqué que nuestros ahorros estaban estancados y que no íbamos a poder cumplir nuestros sueños si continuábamos así. Al principio, parecía dispuesto a escuchar, pero conforme la conversación avanzaba, su actitud cambió. Se puso a la defensiva, diciendo que yo no entendía lo importante que era para él cuidar de sus padres. Me acusó de ser insensible hacia ellos, cuando en realidad lo único que quería era que ambos pudiéramos cumplir con los planes que habíamos trazado juntos. El ambiente en casa comenzó a cambiar. No solo discutíamos sobre el dinero, sino también sobre otras cosas. Cualquier comentario, por insignificante que fuera, se convertía en una pelea. Ya no había paz en nuestro hogar. Me di cuenta de que no solo estábamos distanciados financieramente, sino también emocionalmente. Parecía que, cuanto más intentaba acercarme a él y hacerle ver mi punto de vista, más se alejaba. Sentía que la persona con la que me había casado estaba desapareciendo, y en su lugar, quedaba un hombre al que no reconocía. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando, hace unos meses, Daniel compró una billetera nueva y cara para su madre. Sabía que esa billetera era innecesaria, ya que el año anterior le había regalado una, que aún estaba en perfectas condiciones. Cuando lo confronté, me dio una excusa vaga sobre que la billetera anterior estaba desgastada. No podía creer lo que estaba escuchando. Era evidente que Daniel no estaba dispuesto a cambiar. Decidí que si mis palabras no lo afectaban, tal vez debía llevar la conversación directamente a sus padres. Fue entonces cuando tomé la decisión de hablar con ellos. Los invité a nuestra casa y les mostré el saldo de nuestra cuenta conjunta. Me sentí vulnerable, pero sabía que era necesario. Les expliqué cómo nuestros ahorros no habían crecido desde que nos casamos, a pesar de que ambos trabajábamos duro. Les señalé que, mientras Daniel seguía comprándoles regalos costosos, nuestras metas como pareja se estaban quedando en el camino. Mis suegros escucharon con atención,
pero no pude leer sus expresiones. Daniel, por su parte, estaba visiblemente incómodo. Me volví hacia él y le recordé la promesa que habíamos hecho cuando nos casamos. Daniel, acordamos ahorrar para construir una casa y tener una familia. ¿Recuerdas? Él asintió con la cabeza, pareciendo culpable, pero antes de que pudiera seguir, mi suegra intervino. Ah, ¿entonces ahora estamos hablando de construir una casa? Eso suena maravilloso. Me encantaría que nuestra habitación esté en un lugar soleado. Me quedé atónita. ¿Cómo podían sus padres, en ese momento, insinuar que querrían mudarse con nosotros? Mi suegro añadió rápidamente, sí, necesitamos más espacio. 2 habitaciones serían ideales. Me sorprendió lo fácilmente que Daniel comenzó a considerar la idea. Claro. Hagamos 2 habitaciones más, una para visitas y otra para nuestras cosas, dijo emocionado. Mi paciencia llegó al límite en ese instante. Eso no es posible, dije, interrumpiendo su entusiasmo. Si vamos a añadir más habitaciones, aumentará enormemente los costos. Necesitamos centrarnos en nuestras prioridades y limitar los regalos a fechas especiales. La cara de Daniel se oscureció y mis suegros también parecían contrariados. La conversación no llegó a más en ese momento, pero lo que quedó claro es que, a pesar de mis esfuerzos, las prioridades de Daniel no coincidían con las mías. Las cosas comenzaron a cambiar un poco después de esa discusión, pero no como yo lo esperaba. Daniel dejó de comprar regalos caros para sus padres, y noté que el saldo de nuestra cuenta conjunta comenzó a aumentar lentamente. Pero el resentimiento ya estaba sembrado. Sentía que había tenido que forzar la situación para lograr un cambio. Todo llegó a un punto de no retorno cuando mi hermana dio a luz. Estaba muy emocionada por su bebé, y aunque Daniel no era muy cercano a mi familia, me alegraba que al menos compartiera mi entusiasmo por la nueva integrante de nuestra familia. Le envié un regalo y algo de dinero a mi hermana para celebrar el nacimiento de su hija. Cuando le conté a Daniel, su reacción fue devastadora. ¿Cómo puedes gastar tanto en tu hermana cuando me has prohibido hacer regalos a mis padres?, me dijo, claramente molesto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Las cosas se deterioraron rápidamente a partir de ahí. Pronto me di cuenta de que ya no podía seguir en esta relación. Decidí que lo mejor era divorciarnos y buscar un nuevo comienzo. Aunque la decisión fue dolorosa, sabía que era lo correcto para mí y mi futuro. La decisión de divorciarme no fue algo que tomé a la ligera. Hubo muchas noches en las que me quedaba despierta, reflexionando sobre si realmente ese era el camino correcto. Me preguntaba si podría haber hecho algo más, si quizás hubiera alguna otra forma de salvar nuestra relación. Recordaba los momentos felices que compartimos, cuando parecía que nada podría separarnos. A veces, mientras veía a Daniel dormir a mi lado, sentía un vacío en el pecho. La persona que estaba a mi lado, el hombre con el que me había casado, ya no parecía el mismo. Era como si estuviera viviendo con un extraño. Sabía que, aunque él era en esencia una buena persona, nuestras prioridades habían cambiado demasiado. No podía continuar en una relación donde siempre me sentía como una segunda opción, detrás de sus padres. Era doloroso aceptar que, a pesar de todo el amor que había en nuestro matrimonio, ese amor no era suficiente para sobrellevar las diferencias tan fundamentales que nos separaban. El hecho de que Daniel no pudiera ver lo que sus decisiones estaban haciendo a nuestra relación era, para mí, una señal clara de que las cosas nunca cambiarían. Finalmente, después de muchas noches de insomnio y lágrimas silenciosas, tomé la decisión de hablar con mis padres. Sabía que ellos me apoyarían, pero aún así sentía miedo de lo que podrían pensar. No era fácil para mí admitir que mi matrimonio había fracasado, especialmente cuando, a los ojos de los demás, nuestra relación parecía perfecta. Pero necesitaba su apoyo más que nunca, y sabía que no podría seguir adelante sin hablar con ellos. El día que me senté con mis padres para contarles lo que estaba ocurriendo fue uno de los más difíciles de mi vida. Recuerdo el momento con tanta claridad. El sol entraba por la ventana de su casa, inundando la sala de una luz cálida, pero yo sentía una frialdad en mi interior. Les expliqué con calma lo que había estado sucediendo, cómo Daniel y yo habíamos estado luchando no solo con nuestras finanzas, sino también con nuestras prioridades.
Les conté cómo me sentía relegada y cómo, a pesar de todos mis esfuerzos, nada parecía cambiar. Les hablé del resentimiento creciente en mi corazón, de las discusiones constantes y de mi creciente sensación de que, si seguía en ese matrimonio, perdería completamente mi identidad. Mis padres me escucharon en silencio, sin interrumpirme. Mi madre, que siempre había sido mi mayor apoyo, se quedó sentada frente a mí, con las manos cruzadas sobre su regazo, mirándome con una mezcla de preocupación y tristeza. Mi padre, por otro lado, tenía la vista fija en el suelo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas para decirme. Cuando finalmente terminé de hablar, hubo un largo silencio. Me sentía expuesta, vulnerable, esperando su juicio. Fue mi madre quien rompió el silencio primero. Ana, tu felicidad es lo más importante. Si sientes que ya no puedes continuar en esta relación, entonces estamos contigo. No tienes que quedarte en un matrimonio donde no te sientes valorada. Las palabras de mi madre fueron un bálsamo para mi alma. Durante tanto tiempo, había estado luchando sola con mis pensamientos y emociones, sintiéndome atrapada en una situación sin salida. Escucharla decir que me apoyaba, que no me juzgaba, me liberó de una gran carga. A veces, incluso cuando sabemos lo que es mejor para nosotros, necesitamos que alguien más nos lo diga para poder dar el siguiente paso. Mi padre, siempre más reservado, asintió con la cabeza y dijo con voz baja pero firme: no es fácil tomar decisiones así, pero siempre estaremos aquí para ti. Haz lo que sientas que es lo correcto. Con el apoyo de mis padres, sentí que finalmente tenía la fuerza para seguir adelante con el proceso de divorcio. No fue una decisión impulsiva. Me tomé el tiempo necesario para organizarme, para asegurarme de que todo estuviera en orden antes de enfrentar a Daniel. Había algo en mí que aún lo amaba, pero también había llegado el momento de ponerme a mí misma primero. Durante tanto tiempo, había antepuesto sus necesidades y las de su familia a las mías. Ahora, era mi turno. Preparé cuidadosamente cada detalle del divorcio. Sabía que Daniel intentaría resistirse, pero estaba decidida. Me aseguré de contar con el apoyo legal adecuado y de organizar mis finanzas para que el impacto fuera lo menos traumático posible. Aún así, el miedo al enfrentamiento directo seguía latente. A pesar de todo lo que había pasado entre nosotros, una parte de mí temía lo que podría venir. El día que le presenté los documentos de divorcio fue uno de los momentos más difíciles de mi vida. Me temblaban las manos mientras los sostenía, y podía sentir cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Nos sentamos en la sala de nuestro apartamento, el mismo lugar donde habíamos compartido tantos momentos de felicidad. La habitación estaba en silencio, solo roto por el suave zumbido del ventilador en la esquina. Daniel, que había estado distraído con su teléfono, levantó la vista al verme tan seria. Sabía que algo estaba mal. No era común que yo estuviera tan callada, tan introspectiva. Cuando finalmente le entregué los documentos, su expresión cambió drásticamente. Lo vi leer el encabezado, su rostro pasó de la confusión al asombro y luego a la furia. ¿Qué es esto?, me preguntó con la voz entrecortada, aunque ya sabía la respuesta. Es la petición de divorcio, Daniel, respondí, tratando de mantener mi voz firme, aunque en mi interior me sentía al borde de romperme. ¿Divorcio? ¿Estás bromeando? ¿Por qué harías esto? Sus palabras eran un reflejo de la incredulidad que sentía. Para él, a pesar de todas nuestras peleas, el divorcio no era una posibilidad real. Siempre había asumido que, de alguna manera, encontraríamos una forma de seguir adelante. Pero para mí, esa posibilidad había desaparecido hacía mucho tiempo. Respiré hondo antes de responder. Daniel, hemos intentado salvar nuestro matrimonio durante mucho tiempo. He tratado de hablar contigo sobre nuestros problemas, pero nunca escuchas. No podemos seguir viviendo así, no es justo para ninguno de los dos. Se levantó de golpe, arrojando los papeles sobre la mesa. ¿Así que simplemente te das por vencida? ¿Eso es todo? ¿Te vas a rendir en nuestro matrimonio sin más? Las lágrimas empezaban a acumularse en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. No me estoy rindiendo, Daniel. He estado luchando por esto durante años,
pero no puedo seguir haciéndolo sola. Necesito paz, necesito una vida donde pueda sentirme plena y valorada, y no puedo encontrar eso aquí. El rostro de Daniel se tornó sombrío. ¿Y qué hay de nosotros? ¿De todo lo que hemos construido juntos? Lo miré a los ojos, con el corazón apesadumbrado. Daniel, lo que construimos se ha desmoronado. No lo ves, pero hace tiempo que todo empezó a derrumbarse. Yo no soy la misma persona que cuando nos casamos, y creo que tú tampoco lo eres. Él permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, dejó caer los hombros y se sentó en el sofá, con la mirada perdida. No sé qué decir. Pensé que lo arreglaríamos, que con el tiempo las cosas mejorarían. Sus palabras me hicieron sentir una profunda tristeza. Por un momento, dudé de mi decisión. ¿Había sido demasiado dura? ¿Realmente no había otra manera? Pero sabía que no podía retroceder. Había llegado hasta aquí por una razón, y dar marcha atrás solo prolongaría el dolor. Lo siento, Daniel, dije con suavidad. Pero ya no puedo más. El proceso de divorcio fue difícil, como era de esperar, pero no tan caótico como temía. Daniel intentó en varias ocasiones convencerme de que reconsiderara mi decisión, pero ya era demasiado tarde. Cada vez que trataba de hablarme, lo hacía desde una perspectiva de negación, como si todavía creyera que todo esto era una fase temporal. Pero para mí, la decisión ya estaba tomada, y cada día que pasaba me sentía más segura de que era lo correcto. Eventualmente, Daniel aceptó que no había vuelta atrás, aunque no sin resentimiento. Nuestros amigos y familiares se enteraron poco a poco, y mientras algunos intentaron mediar entre nosotros, la mayoría comprendió que nuestra relación había llegado a su fin. No fue fácil, pero sentí una liberación al saber que, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando el control de mi vida. Tras el divorcio, volví a casa de mis padres por un tiempo. Necesitaba un lugar seguro donde pudiera procesar todo lo que había ocurrido. Mis padres me recibieron con los brazos abiertos, sin hacerme preguntas, simplemente dejándome existir, lo cual fue exactamente lo que necesitaba. No tardé mucho en encontrar un apartamento propio, pequeño pero acogedor, donde empecé a reconstruir mi vida desde cero. Al principio, fue extraño estar sola. Después de años de compartir mi vida con alguien, la soledad me pesaba en algunos momentos. Pero con el tiempo, empecé a disfrutar de esa independencia. Empecé a enfocarme en mi carrera y en mí misma de una manera que no había podido hacer antes. Sin la constante presión de los problemas financieros y emocionales que me habían agobiado durante tanto tiempo, empecé a florecer. A medida que avanzaban los días tras el divorcio, empecé a experimentar una paz que no había sentido en mucho tiempo. En mi pequeño apartamento, encontré un espacio donde podía ser completamente yo misma, sin tener que preocuparme por las expectativas de nadie más. Era como si hubiera pasado tanto tiempo viviendo para los demás que había olvidado lo que realmente significaba vivir para mí. Había momentos, especialmente al principio, en los que la soledad me resultaba abrumadora. Me encontraba caminando por el apartamento en silencio, recordando las risas y conversaciones que una vez llenaron mi vida con Daniel. Pero con cada día que pasaba, esos recuerdos perdían un poco de su fuerza. Me di cuenta de que, aunque había amado a Daniel, también me había perdido a mí misma en el proceso de intentar salvar nuestro matrimonio. Durante los primeros meses después del divorcio, mis padres fueron mi mayor apoyo. Me llamaban todos los días para asegurarse de que estaba bien, y aunque a veces quería estar sola, apreciaba profundamente su preocupación. Sabía que el divorcio no solo había sido difícil para mí, sino también para ellos. Como padres, siempre habían querido lo mejor para mí, y ver cómo mi matrimonio se desmoronaba no debió ser fácil. Sin embargo, nunca me juzgaron. Siempre estuvieron ahí, listos para escucharme cuando necesitaba hablar y para ofrecerme un abrazo cuando las palabras no eran suficientes. El tiempo que pasé con ellos me recordó lo que realmente significaba el amor incondicional. Mientras que en mi matrimonio siempre me había sentido como si estuviera compitiendo por el afecto de Daniel, con mis padres no había expectativas ni condiciones. Me amaban simplemente porque era su hija, y ese amor me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante. También me hizo darme cuenta de que,
aunque mi relación con Daniel había fracasado, no estaba sola. Tenía una red de apoyo que estaba dispuesta a sostenerme mientras me recomponía. Con el tiempo, empecé a retomar viejas pasiones que había dejado de lado durante mi matrimonio. Me inscribí en clases de yoga, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca había encontrado el tiempo ni la energía para seguir. También volví a pintar, una afición que había abandonado hacía años. Recuerdo una tarde en particular, cuando me senté frente al lienzo en blanco por primera vez en mucho tiempo. Al principio, me sentí intimidada. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que había sostenido un pincel que me preguntaba si todavía tenía la habilidad. Pero a medida que los colores empezaron a mezclarse en la tela, sentí una liberación. Cada trazo era una forma de liberar los sentimientos reprimidos, el dolor, la frustración y, finalmente, la alegría de redescubrirme. Una de las cosas que más me sorprendió fue cómo mi relación con el dinero también cambió después del divorcio. Sin la constante carga de los gastos excesivos de Daniel, empecé a notar una diferencia en mi cuenta bancaria. Por primera vez en años, sentí que tenía control sobre mis finanzas. Podía planificar mis gastos, ahorrar para el futuro e incluso darme algunos pequeños lujos que antes parecían imposibles. Ese control me dio una sensación de empoderamiento que no había sentido en mucho tiempo. Un día, mientras revisaba mis cuentas, me di cuenta de que finalmente estaba en una posición para hacer algo que había querido hacer durante años, darle a mis padres el regalo que siempre había deseado darles. Durante tanto tiempo, había soñado con sorprenderlos con algo especial, algo que demostrara cuánto los apreciaba por todo lo que habían hecho por mí. Antes, siempre había tenido que comprometer mis deseos debido a la situación financiera con Daniel, pero ahora, tenía la libertad de hacerlo. Decidí que les daría unas vacaciones. Sabía que siempre habían querido visitar la playa, pero nunca habían tenido la oportunidad de hacerlo. Así que, sin pensarlo dos veces, reservé un viaje para ellos. Cuando les di la noticia, las lágrimas en sus ojos fueron suficiente para hacer que todo valiera la pena. Ver a mis padres felices, sabiendo que finalmente podía devolverles un poco de todo lo que me habían dado, fue una de las sensaciones más gratificantes de mi vida. Ese momento me recordó que, aunque había pasado por un periodo difícil, las cosas estaban empezando a mejorar. No solo estaba recuperando el control de mi vida, sino que también estaba en una posición para compartir esa felicidad con las personas que más me importaban. En el trabajo, también empecé a notar un cambio. Durante los últimos años de mi matrimonio, había estado tan distraída por los problemas en casa que nunca había podido concentrarme plenamente en mi carrera. Siempre estaba agotada, tanto emocional como físicamente, y eso se reflejaba en mi desempeño. Sin embargo, ahora que había dejado atrás esa carga, me sentía renovada. Mi entusiasmo por mi trabajo volvió, y mis compañeros de trabajo comenzaron a notar la diferencia. Mi jefe incluso me comentó en una ocasión que parecía más motivada que nunca. Esa motivación no pasó desapercibida, y poco después, me ofrecieron una promoción. Acepté con gratitud, sabiendo que este era solo el comienzo de una nueva etapa en mi vida. Sin embargo, a pesar de todos los aspectos positivos que estaban sucediendo, aún había momentos en los que me encontraba reflexionando sobre el pasado. Había noches en las que me despertaba en medio de la oscuridad, sintiendo una punzada de dolor al recordar los buenos momentos con Daniel. A veces me preguntaba si había tomado la decisión correcta. ¿Podría haber hecho algo más? ¿Había sido demasiado rápida en renunciar a nuestro matrimonio? Pero cada vez que esos pensamientos me asaltaban, me recordaba a mí misma todo lo que había soportado, todo el sufrimiento y las discusiones interminables. Sabía que había hecho lo mejor que podía, y que, a pesar del dolor, el divorcio había sido lo correcto para ambos. Eventualmente, empecé a salir de nuevo. No lo hice con la intención de encontrar a alguien nuevo de inmediato, sino más bien como una forma de redescubrir lo que era tener interacciones significativas con otras personas. Había pasado tanto tiempo centrada en mi relación con Daniel que me había olvidado de cómo era conectar con alguien de manera genuina. Al principio, las citas eran extrañas. Me sentía fuera de lugar, como si no perteneciera a ese mundo. Pero con el tiempo, empecé a disfrutar de las conversaciones, las risas, sobre todo,
de la posibilidad de comenzar de nuevo sin las cargas del pasado. Un día, mientras estaba en una de esas citas, me encontré hablando sobre mi experiencia con Daniel. No era algo que soliera hacer, pero en ese momento sentí que era importante compartir mi historia. La persona con la que estaba me escuchó atentamente, sin interrumpirme. Al final, me miró a los ojos y me dijo: «Es increíble lo lejos que has llegado. No muchas personas tienen el valor de dejar atrás una relación que no las hace felices». Esas palabras resonaron en mí de una manera que no esperaba. Me di cuenta de que, aunque aún estaba sanando, ya no era la misma persona que había sido durante mi matrimonio. Había crecido, había aprendido, y sobre todo, había recuperado mi capacidad para amar y ser amada, pero esta vez, sin comprometerme a mí misma en el proceso. No mucho tiempo después, comencé a sentir que estaba lista para abrir mi corazón de nuevo. Pero esta vez, lo haría de manera diferente. Sabía que, si alguna vez encontraba una nueva relación, sería en términos completamente distintos. No me perdería a mí misma por el bien de nadie más. Había aprendido la importancia de establecer límites, de priorizar mi propia felicidad y de asegurarme de que cualquier relación futura estuviera basada en el respeto mutuo y el apoyo incondicional. Pasaron algunos años antes de que conociera a alguien con quien verdaderamente conecté. Su nombre era Andrés, un hombre que había pasado por su propio proceso de autodescubrimiento y crecimiento personal. Nos conocimos a través de amigos en común, y desde el principio, la conexión fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. No había prisa, no había expectativas. Simplemente éramos dos personas que disfrutaban de la compañía del otro y que entendían el valor de la independencia y el respeto. Con Andrés, aprendí lo que significaba estar en una relación verdaderamente saludable. No había necesidad de ocultar mis sentimientos o de sacrificar mis deseos por los suyos. Nos apoyábamos mutuamente en todo, y aunque ambos teníamos nuestras propias vidas e intereses, también éramos capaces de construir algo juntos, algo que se basaba en la confianza y el amor genuino. Con Andrés, la vida era diferente. No era una relación perfecta, pero lo que la hacía especial era la forma en que ambos trabajábamos juntos para superar cualquier obstáculo. No había el resentimiento silencioso que había sentido durante tantos años con Daniel. No había sacrificios unilaterales. Éramos dos personas independientes que elegían estar juntas, y esa elección hacía que todo fuera más significativo. Pasaron los años, y mi vida se asentó en un ritmo que me llenaba de paz. Logré alcanzar muchas de las metas que durante mi matrimonio con Daniel parecían inalcanzables. Finalmente compré una casa, una pequeña pero acogedora, donde cada rincón reflejaba mi esencia. Llené las paredes de arte, volví a pintar con regularidad, y creé un espacio donde siempre podía encontrar tranquilidad. Esa casa era un refugio, un símbolo de mi independencia, y un recordatorio constante de lo lejos que había llegado. Andrés y yo nunca sentimos la presión de casarnos, algo que era un cambio radical en comparación con la urgencia que había sentido en mi relación anterior. Simplemente, disfrutábamos de nuestra compañía, sabiendo que nuestra relación no necesitaba etiquetas para ser valiosa. Sin embargo, un día, mientras caminábamos por la playa durante nuestras vacaciones, me tomó de la mano y me miró con una ternura que solo él tenía. ¿Alguna vez has pensado en casarte de nuevo?, me preguntó con una sonrisa tímida, algo que no solía ser común en él. Me detuve por un momento, el viento del mar acariciando mi rostro, mientras reflexionaba sobre su pregunta. Lo he pensado, respondí con sinceridad. Pero para mí, el matrimonio ya no es un destino, es solo una opción. Lo que tenemos es más que suficiente. Andrés me miró a los ojos y asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. No necesitábamos formalidades para saber que lo nuestro era real. Esa era la belleza de nuestra relación. No estaba basada en expectativas sociales o en la necesidad de seguir un guión preestablecido, sino en el simple hecho de que elegíamos estar juntos cada día. En esa playa, me di cuenta de algo que no había comprendido por completo antes. El verdadero éxito en la vida no se mide por cuántas casillas logras marcar, como casarte, tener hijos o comprar una casa. El éxito, para mí, era haber encontrado la paz interior, haber recuperado mi voz, y haber aprendido a vivir plenamente sin miedo a perderme a mí misma en el proceso.
Pasaron los meses, y un día, mientras regresaba a casa del trabajo, recibí una llamada inesperada. Era una de mis antiguas amigas en común con Daniel. Al principio, no entendí por qué me llamaba, ya que habíamos perdido contacto desde el divorcio, pero su tono serio me hizo detenerme. Ana, quería que supieras. Daniel ha fallecido. Las palabras me golpearon como una ola fría. No había pensado en Daniel durante mucho tiempo, y aunque nuestras vidas habían seguido caminos completamente diferentes, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y desconcierto. Mi mente se llenó de recuerdos, nuestras risas, nuestras discusiones, los momentos felices y los oscuros. ¿Qué pasó?, pregunté, intentando procesar la noticia. Tuvo un accidente automovilístico, respondió mi amiga, con voz entrecortada. Parece que perdió el control del coche. Fue rápido. Guardé silencio, sintiendo una profunda melancolía. A pesar de todo lo que habíamos pasado, Daniel había sido una parte importante de mi vida. Habíamos compartido sueños, aunque muchos de ellos nunca se materializaron. Y aunque sabía que nuestro tiempo juntos no había sido lo que esperábamos, no pude evitar sentir que una parte de mi historia se cerraba de manera abrupta. Durante los días siguientes, reflexioné mucho sobre nuestra relación. Me di cuenta de que, aunque nuestra vida juntos había sido difícil, no lo culpaba. Ambos habíamos cometido errores, pero también habíamos intentado, a nuestra manera, hacer lo mejor que podíamos. Daniel, con sus defectos y sus virtudes, había sido una lección para mí, una lección que me había enseñado sobre el amor, el sacrificio y la importancia de no perderme a mí misma. Decidí asistir a su funeral, no por nostalgia, sino por respeto. Quería cerrar ese capítulo de mi vida con la frente en alto, sabiendo que, aunque nuestras vidas habían tomado rumbos distintos, había aprendido de él y de lo que compartimos. Al llegar al cementerio, vi a sus padres, que parecían notablemente más envejecidos. No nos habíamos visto desde el divorcio, pero cuando me vieron, simplemente asintieron. No hubo necesidad de palabras. Me quedé en silencio, observando el ataúd mientras lo bajaban. Sentí una extraña paz en ese momento. No era la conclusión que había imaginado para nuestra historia, pero era el final que había llegado, y lo acepté con serenidad. Al salir del cementerio, respiré profundamente, sintiendo que una etapa de mi vida finalmente había terminado. Mientras caminaba hacia el coche, me detuve un momento para mirar el cielo despejado. Sentí una gratitud inexplicable por todo lo que había vivido, tanto lo bueno como lo malo. Cada paso que había dado me había llevado a donde estaba ahora. Cuando llegué a casa esa noche, Andrés me esperaba con una copa de vino en la mano y una sonrisa cálida. Nos sentamos en el sofá, en silencio, disfrutando de la compañía del otro. Y en ese momento, supe con certeza que había encontrado la paz, no solo en mi vida, sino también en mi corazón. El pasado, con todo su peso, había quedado atrás. El futuro, con todas sus promesas, estaba justo frente a mí. Había aprendido a amarme, a ser paciente conmigo misma, y a entender que, a veces, los finales no son lo que esperamos, pero son exactamente lo que necesitamos para comenzar de nuevo. Y con esa certeza, cerré el último capítulo de esa parte de mi vida, lista para lo que viniera después.